Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de formación cristiana. Recordemos cuál es el valor de este mes, la amistad. Frase: quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. Confesión de fe: sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida. Proverbios 4:23. Bien, jóvenes, ¿cuáles son los objetivos del tema del día de hoy? ¿Para qué sirvió la muerte de Jesús? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Para qué? También conocer cómo fue la muerte de Cristo, comprender la importancia espiritual de ese acontecimiento y apreciar que la muerte no prevaleció sobre Jesús. Bien, acompáñenme a ver el siguiente videíto. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que... Este hombre dijo: soy rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: no la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Bien, jóvenes, hemos visto una parte de la crucifixión y muerte de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Fue humillado, escarnecido, azotado, se han burlado de él y lo crucificaron, como acabamos de verlo, ¿sí? Y cuando él estuvo en la cruz, ¿no? Aún le hicieron de todo, pero ¿qué es lo que dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? O sea, él en su muerte, Jesús fue como ese cordero, ya, lo mismo que le pasó a Abraham cuando casi no sacrifica a su hijo Isaac, pero vino un cordero, ¿no? Apareció ahí de entre los arbustos un cordero a quien había mandado Dios para que no muera Isaac. Lo mismo fue, ¿no? Jesús representaba ese cordero que fue entregado por todos nosotros. Bien, en Juan 3:16, y es una cita bíblica que yo me la memoricé desde muy pequeña, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces aquí nos demuestra a Dios, ¿no? O sea, que nos ha amado tanto, o sea, nos ha amado con un amor infinito, un amor que nosotros no podríamos comprender, para que, o sea, de esta manera Él, o sea, tanto amado, ¿qué tanto puede amar una persona que puede entregar a su propio hijo, ¿no? Y decía, ¿no? A su hijo unigénito, o sea, único hijo en ese momento, ¿no? Para que todo aquel que en él crea, o sea, si nosotros creemos en Jesús, no nos perdamos, no vamos a ir al infierno, más vamos a tener vida eterna. Bien, entonces ya habíamos hablado la semana pasada sobre el arresto de Jesús. Sí, fue llevado por los romanos, Pedro lo negó 3 veces y cuando lo llevaron ante Caifás, él también le preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué te están juzgando? Y él decía, mi reino no es de este mundo. Eso es lo que le respondía. ¿Sí? Ahora, Jesús no tuvo un juicio justo. ¿Por qué? Porque a él le acusaron de cosas falsas. En realidad, él no había cometido ningún error. Bien, entonces, además, ¿no? En ese entonces había que salvar a una persona, ¿no? Y fácilmente Jesús hubiera sido salvado porque él no había cometido ningún error. Sin embargo, los judíos prefirieron salvar a Barrabás. Sí, ahora, nosotros merecíamos morir, ya, merecíamos estar en esa cruz, pasar todo lo que Jesús había pasado. Sin embargo, ¿no? ¿Qué pasó? Jesús se entregó por nosotros. Se entregó para que nosotros no seamos juzgados, para que nosotros no seamos colgados en ese madero. Y llevaron, ¿no? a Jesús a ese monte llamado Gólgota, que significa calavera, y lo crucificaron en una cruz junto a los 2 ladrones, como lo hemos visto en el video, y todo el pueblo estaba mirando a lo lejos, ¿no? Algunos reían, pero otros estaban ya apenados y se estaban dando cuenta que habían cometido un grave error, ¿sí? Y que habían escrito encima, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso es lo que habían escrito como para burlarse de él. Y todos sus amigos no estaban ahí, todos estaban, ¿no? mirando a lo lejos algunos. ¿Y quiénes miraban a lo lejos? Su madre, ¿no? Y Juan es su discípulo más íntimo. Y cuando él estaba, ¿no? ahí en la cruz, como les dije, había 2 ladrones a los costados. Uno de ellos le dijo, ¿no? a Jesús, le dijo, bueno, él decía, habló primero y decía, pero nosotros somos juzgados justamente, decía.
pero este hombre no ha hecho nada, ¿sí? No ha hecho nada. Entonces Jesús vio, ¿no? Cómo era el corazón de este hombre y él le dijo que iba a estar este ladrón con él en el paraíso. Ya, pero el otro no, el otro decía, no, no, pues no era, seguía sin creer en Jesús, no le importó, no se arrepintió. En otro momento Jesús vio a su madre, a María, ¿no? Y está tan apenada y tuvo compasión de ella porque estaba, bueno, imagínate ver a una madre morir en esas circunstancias a sus hijos, es terrible, ¿no? Si cuando se hacen una heridita ustedes, sus mamás están, ¿no? Preocupadas, o si le tienen fiebre, sus mamás están muy preocupadas. Imagínate que tú estés ahí en la cruz, ¿cómo estaría tu mamá? Muriendo de dolor. Entonces así vio Jesús a su mamá y como estaba Juan a su costado le dijo, ¿no? Madre, ahí tienes a tu hijo y a Juan le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿sí? Ahora, cuando él estaba, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Fueron unas palabras de perdón. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados, como lo vimos en el video, estaban repartiéndose las vestiduras. Y esto era una profecía que se tenía que cumplir también. Y cuando él tuvo sed, ¿qué le dieron? Le dieron de beber vinagre. ¿Sí? Y después dijo la palabra consumado es. O también tetelestai. Eso significa ya todo terminó. Y para comprobar que había muerto, ellos le metieron una lanza por un costado, ¿no? Y salió agua y sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Los cielos se oscurecieron y hubo tinieblas en la tierra y un terremoto rasgó las cortinas del templo. El templo tenía un velo, así se le llamaba, y cuando hubo el terremoto, se rompió. Hay una canción que dice, y el velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. O sea, ya, todo terminó, ¿sí? Entonces, unos amigos de Jesús, ¿no? José de Arimatea y Nicodemo fueron a pedirle a Pilatos el cuerpo para poder dar sepultura a Jesús como se debía, ¿no? Y Pilatos se los dio. Entonces lo enterraron en una tumba que estaba en un huerto cerca de allí y pusieron una piedra muy grande para que tapara la entrada, y Pilatos mandó unos soldados a vigilar la tumba. Y todo el mundo se fue a su casa a celebrar la Pascua, fiesta que festejaba la liberación de Israel, ¿no? En ese entonces justo estaban en esas fiestas, en las fiestas de la Pascua, todos celebrando. Bien, ahora, y comían por algunos corderos, ¿no? Y Jesús había muerto ese mismo día de la Pascua, en Viernes Santo para nosotros, ¿sí? O sea, el jueves es un día antes de la Pascua, ¿no? Y el viernes, Viernes Santo, es el mismo día de la Pascua. Él había sido sacrificado como el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Él murió para que, o sea, pagar todos los pecados, todos nuestros pecados. Para eso murió. Bien, pero no sabían esto los discípulos y los discípulos no entendían, ¿no? A pesar de que Jesús les dijo varias cosas, ellos no entendían y se fueron tristes, ¿sí? Ahora, ese día fue el día que cambió a toda la humanidad, ya que Cristo murió por cada uno de nosotros, para que los que creen en su nombre tengan vida eterna. ¿Tú crees en el nombre de Jesús? Sí, misita, no, misita. Bueno, si tú crees, tú ya tienes la vida eterna. Y deberías estar eternamente agradecido, así como todos lo estamos, porque Jesús murió, pagó por nuestros pecados. Ya no has hecho, ya no tienes más culpa, ya nadie te tiene que señalar. ¿Sí? Entonces tú vales la sangre de Cristo. Y tenía dolores, y sin embargo, mirando a los que le crucificaban, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, con dolor y con todo, él seguía pensando en que el Padre debía de perdonarnos. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿no? En las actividades. ¿Qué palabra está aquí? Simón.
¿sí? Es la escena de la crucifixión y acá tú tienes que buscar 8 diferencias. Márcalas y colorea esta imagen, por favor. El monte de la crucifixión, ¿cómo se llamaba? Calavera o Gólgota también, ¿no? Puedes marcar también Gólgota. ¿Qué le dieron a beber a Jesús? Le dieron a beber vinagre. Y él tenía tanta sed, ¿no? Imagínate, tengo sed, mamá, y te da vinagre. ¿Te hace sentir tú ya satisfecho? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Primero tuvo palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es lo mismo que dice a diario, ¿no? Le repite a Jesús, mira, acá está al Padre, ¿no? Aquí está mi sangre, yo he pagado esta sangre por cualquiera de ustedes, ¿no? Y cuando ustedes hacen algo malo, mienten, dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo el tiempo está Jesús así en el cielo. También palabras de esperanza. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo a uno de los ladrones. También tiene palabras de amor. Mujer, he ahí a tu hijo, como la vio tan triste a su mamá. Ternura, palabras de ternura. He ahí a tu madre. Palabras de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se sentía solo, completamente solo en esa cruz. Necesidad física. Tengo sed. Cumplimiento, o sea, ya acabó. Tetelestai, ¿sí? O consumado, ¿no? Todo se ha cumplido. Todo ya terminó. Y aceptación. ¿Qué le dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien. Señala si es cierto, dice, ¿no? Yo ya marqué las que son ciertas. Los judíos no amaban ni a Jesús ni a Barrabás, esa es la verdad. Los judíos gritaban, crucifícale. Ellos eran los que querían, ¿no? Que muera Jesús. Y Pilato creía que Jesús era inocente, sí. Por eso es que él se lavó las manos. Bien. Y en Mateo 27:40 encontramos, ¿no? Lo que dijo, ¿no? Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso le dijo uno de los ladrones, ¿ya? El ladrón que no se había arrepentido. En forma de burla le empezó a decir, ¿no? ¿Eres hijo de Dios? Bueno, sálvate, ¿sí? Bájate de la cruz. Pero el otro le respondió, nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas éste no hizo ningún mal. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino, ¿no? Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú eres un pecador, ya no se puede hacer nada por ti, no. Él le aseguró que ese día iba a estar con él en el paraíso. ¿Y cómo comprobaron que Jesús estaba muerto? Con una lanza, ¿no? Le metieron una lanza. ¿Cuántas horas estuvo oscurecido cuando murió Jesús? Por 3 horas estuvo oscurecido el cielo. ¿Quién reconoció que Jesús era justo? El centurión, o sea, uno de los soldados romanos. Se dio cuenta, no creo que hemos cometido un grave error, dijo. ¿Y dónde estaban las mujeres que servían a Jesús? Muy cerca de Jesús, ¿no? O sea, lo miraban a lo lejos, pero estaban ahí, estaban con Jesús. Bien, jóvenes, este tema de verdad es para que reflexionen mucho ustedes. Ahora, aquí, ya tenemos las últimas exposiciones, ¿sí? Y el día de hoy me tienen que enviar su video, James Copa, Marco Choque, Jan Díaz, sí, Marco Díaz, Lindsay Herrera, Camila Coila, Fernando Choque, Alexander Gutiérrez, Joel Huanca y Gladys Paco. Todos estos alumnitos el día de hoy deben enviarme un videíto de qué mis hago. Primero hago un cartel. Mira, acá yo te he mostrado algunas imágenes de cómo podrías hacer, ¿no? Aquí, un cartel, así agarro una cartulina y empiezo a escribir bien bonito con algunos plumones o pego letritas, no lo sé.
Puedo poner unas florcitas en el caso de las chicas, en el caso de los chicos, por ejemplo, aquí tiene una imagen, ¿no? Y tu cita bíblica favorita. Mira, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? De este chico. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita? Por lo menos la mía es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es tu cita bíblica favorita? ¿Y por qué, no? ¿Por qué es tan importante esta cita bíblica en tu vida? Y tú puedes decir, bueno, para mí es importante esta cita bíblica porque yo estaba pasando por una circunstancia difícil en mi familia y Dios nos ayudó, ¿sí? O el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo siempre he tenido miedo y cada vez que yo me acuerdo de esta cita bíblica se me va el temor. Bien, tienes que explicar, debe ser breve, máximo, pues, ¿no? Un minuto tardarás en tu video. No, no tanto, en realidad 30 segundos, 40 segundos, está bien, ¿sí? Dices tu cita bíblica, ¿no? Agarrando tu cartelito, te grabas, puedes ponerte un fondo musical, el que más te guste también, alguna alabanza que te agrade, alguna adoración que te agrade. Te grabas y envías el video. Por favor, si pudieras, escribe primero lo que vas a decir, cosa que ordenas tus ideas y no grabes de frente, ¿no? Porque ese rato, y te quedas callado y no sabes qué más decir. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de esta clase, ¿sí? ¿Cuál es la tareita del día de hoy? Vas a leer la guía de formación cristiana, resolver las actividades del tema, copias el título y lo que se te indica tienes que copiar en el cuaderno y vas a hacer 2 reflexiones personales al tema. Por favor, hagan las 2 reflexiones personales. Y los que tienen que enviarme el video también me lo envían hoy. No me pregunten, Miss, ¿para cuándo era el video? Es para hoy día, ¿sí? Hoy día, viernes 25 de septiembre, hasta antes de las 6. Bien, jóvenes, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.